Buen día. El día de hoy hablaremos sobre el tratamiento mínimamente invasivo no quirúrgico en la patología prostática benigna. Seminario a cargo de mi persona, el doctor Douglas Ramírez, y de tutor el doctor Manuel Escorcia, Hospital Vargas de Caracas, Servicio de Urología. Los puntos a tratar específicamente hablarán sobre las generalidades específicas en cuanto a las indicaciones quirúrgicas, los principios clínicos específicamente y los distintos procedimientos mínimamente invasivos no quirúrgicos en el manejo de dicha patología prostática. Específicamente, el levantamiento uretral prostático, la inyección intraprostática, el sistema Aitin, Titum, Tuna, sistema Rexum, el aquablation, la embolización de la arteria prostática y cómo influyen estos tipos de procedimientos en cuanto a la preservación de la función sexual del individuo y las conclusiones. Podemos decir que, en base a la literatura, el tratamiento de la patología prostática benigna cumple varios ciclos, desde los menos invasivos hasta los más invasivos. Podríamos empezar que el tratamiento conservador es uno de los iniciales, con la espera vigilante y las modificaciones conductuales, de cambios del estilo de vida, pasando posteriormente al tratamiento farmacológico, ya sea en monoterapia o combinado, y a la falla del tratamiento farmacológico con progresión de la enfermedad podemos pasar entonces al tratamiento quirúrgico, empezando siempre por lo mínimamente invasivo no quirúrgico o pasar directamente al tratamiento quirúrgico invasivo, y esto principalmente lo va a dar en las condiciones propias del paciente, como veremos más adelante, y si permite o no una seguridad quirúrgica en un ambiente controlado. Lo último que se quiere es llegar entonces a la cirugía abierta tradicional. La guía americana del agua en su actualización del 2019 nos indica los criterios propios quirúrgicos de un paciente quien viene siendo manejado por síntomas del tracto urinario bajo asociados a crecimiento prostático, ¿okay? Entre ellos la insuficiencia renal, en este caso crónica por hiperplasia prostática benigna, la retención urinaria, en este caso refractaria o secundaria hiperplasia prostática benigna, y episodios de infecciones del tracto urinario, suena como recurrente, litiasis vesical, hematuria macroscópica secundaria a hiperplasia prostática, o bien la falla como tal en la terapia farmacológica previas a cambios en el estilo de vida, ¿okay? Como principio clínico, las guías recomiendan la realización de una buena historia clínica. Para esto hay que ahondar principalmente en los antecedentes de riesgo del paciente, sobre todo en aquellas enfermedades o principalmente con antecedentes de enfermedades cardiovasculares, como enfermedad arterial coronaria, enfermedad cerebrovascular o trombosis venosa profunda, ya que esto radica en que el paciente pueda estar o no bajo tratamiento anticoagulante o antiagregante que nos pueda impedir quizás una cirugía invasiva. También, como principio clínico, antes de llevar un paciente a mesa operatoria, es importante tener estudios de imágenes que nos aporten información en cuanto a la morfología prostática, principalmente el tamaño de la próstata, presencia o no de un lóbulo medio, con efectos si fue un efecto obstructivo, alteraciones propiamente vesicales, presencia de tumoraciones, engrosamiento vesical, presencia de litiasis, así como evaluar también el sistema urinario superior. Importante también con esto, la evaluación de residuo postmiccional, volumen vaciado. Las guías recomiendan de ir de lo más básico, como es el ultrasonido abdominal en conjunto con el ultrasonido transrectal para la toma de decisiones. Sin embargo, si se cuenta con estudios de imágenes más avanzados, como la tomografía computarizada o resonancia magnética, también tienen mucha utilidad siempre y cuando las guías recomiendan una antigüedad no mayor a 12 meses de cualquiera de estos estudios. Asimismo, como principio clínico se recomienda, antes de llevar un paciente a mesa operatoria o colocación de un dispositivo mínimamente invasivo, estudios urodinámicos, específicamente de uroflujometría, que nos permitan determinar quizás la tasa de flujo máximo, y con esto la toma de decisión
En aquellos pacientes con sondaje crónico o cateterismo crónico, se recomienda el estudio flujo de presión flujo. ¿Okay? La selección del paciente es sumamente importante a la hora de un determinado procedimiento quirúrgico y nos basamos principalmente en sus antecedentes de riesgo, así como el volumen prostático del mismo. Me permito tomar este algoritmo modificado de las guías europeas de su publicación 2020, donde lo principal es saber si el paciente es de alto riesgo o no, y sobre todo si puede o no tolerar una cirugía bajo anestesia. De no tolerar una cirugía bajo anestesia, vemos que los procedimientos, en este caso el tema del seminario, es prácticamente el sistema de Eurolif o suspensión uretral prostática. Ahora bien, cuando el paciente tolera como tal una cirugía bajo anestesia, debemos principalmente ahondar en si puede o no suspender la terapia anticoagulante o antiagregante. De suspender la terapia antiagregante o anticoagulante, vemos que vamos a entrar entonces a un paciente que es apto quizás para distintos procedimientos quirúrgicos de acuerdo a su tamaño prostático que en las guías, ya sean por debajo de 30, 30-80 o 80 cc. De no tener o no poder detener la terapia anticoagulante por dichos antecedentes, se recomiendan principalmente los procedimientos tipo láser invasivos, tema de otro seminario, y pacientes quizás con próstata por encima de 80 cc. Vemos como los tratamientos, las indicaciones principales son los tratamientos con enucleación, pacientes con próstata por debajo de 30 cc, la terapia con, en este caso, levantamiento uretral prostático, RTUP convencional, y entre 30 y 80 cc, principalmente los tratamientos enucleativos, ¿okay? O RTUP convencional. Ahora entrando propiamente en el tema del seminario, en cuanto a los tratamientos mínimamente invasivos no quirúrgicos, las guías nos reportan estos tipos de modalidades, ya sean como recomendados, avalados o en su defecto experimentales, que son en su mayoría. Como tal, los avalados, principalmente el levantamiento uretral prostático, y en algunas otras guías aparece como la inyección intraprostática, ¿okay? Desde el punto de vista experimental, el sistema Titu, microondas, lighting, sistema Resum, embolización de la arteria prostática, y asimismo como el sistema por chorro de agua, ablation. Empecemos hablando entonces sobre el levantamiento uretral prostático, famoso sistema Eurolif, que su mecanismo de acción es más que una retracción mecánica bilobular mediante sistemas de anclaje que van desde la cápsula prostática hasta el lumen prostático, lo que permite una apertura permanente del lumen uretral prostático, mejorando como tal la tasa de flujo de salida. El material utilizado principalmente, tipo de dispositivo, es el nitinol, con abordaje transuretral, y como principio médico debemos tener que este procedimiento solo es útil ante la ausencia de un lóbulo medio que genera un efecto de sifón obstructivo, ¿okay? Y recomendado para próstatas menores a 80 cc. Esta modalidad de procedimiento ha sido ampliamente estudiada. Famoso estudio, en este caso el famoso estudio LIF, en el año 2013, en su primera corte, evaluó la efectividad en 137 pacientes sometidos a la colocación del dispositivo, principalmente a los 3 y 12 meses. La edad promedio de este tipo de pacientes fue de 67 años, con un volumen prostático que no superaba los 60 cc, principalmente la medida fue 44.5 cc, evaluando parámetros como IPSS, índice de calidad de vida, el Qmax y el volumen de residuo postmiccional. Principalmente hubo mejorías significativas en cuanto al IPSS, con una línea de base de 22 puntos, una disminución prácticamente de 11 puntos que se mantuvo hasta prácticamente el año de seguimiento con la mayoría de estos pacientes. Asimismo, en cuanto al índice de calidad de vida, hubo una reducción de aproximadamente 2.2 puntos que se mantuvo entre los 3 y 12 meses, y en cuanto al Qmax, una reducción
la línea basal de 8.1 ml segundos, prácticamente hubo un ascenso a 12.4, lo que representó una mejora en 4 puntos en Qmax. Bien, y el volumen de residuo postmiccional hubo una disminución no franca de aproximadamente 11 a 12 cc. Como tal, este estudio también se publicó una segunda corte con este seguimiento de estos pacientes prácticamente a 5 años, y los resultados se mantuvieron en el tiempo estudiado con mejoras quizás para el IPSS con una satisfacción del 36%, mejoras en la calidad de vida con 50% y el Qmax con 44%. Estos tipos de procedimientos aún mínimamente invasivos tienen una alta tasa quizás de reintervención a largo plazo. En este caso 26% de los pacientes tuvieron que ser reintervenidos, 6 de ellos en este estudio fue llevado con la colocación de nuevos implantes y 13 sometidos a RTUP o procedimientos láser. Como tal, menos del 10% de la población experimentó eventos adversos durante el periodo de seguimiento, y principalmente fueron los primeros 3 a 6 meses, con disuria, hematuria, malestar o dolor pélvico, urgencia, espasmos vesicales, infecciones del tracto urinario y en algunos pocos casos retención aguda de orina. El retiro de implantes incrustados se vio en aproximadamente 10 pacientes en el tiempo de estudio, y hubo retiro profiláctico, como tal, implantes no incrustados, sino que migraron hacia el lumen vesical en 3 pacientes. En base a esto, las guías, en comparación, tanto la europea como la americana, recomiendan principalmente con que la elevación de la etapa prostática tiene una baja incidencia de efectos secundarios sexuales, no supera como tal los resultados obtenidos al estándar que siempre se toma, por ejemplo, los procedimientos convencionales como la RTUP, con un nivel de evidencia 1B. ¿Okay? Se puede ofrecer elevación prostática, sistema Urolith, a hombres con síntomas del tracto urinario bajo, sobre todo interesados en mantener o preservar su función sexual, con próstata por debajo de 70 cc, con grado de recomendación fuerte. Sin embargo, la UA lo recomienda con próstata por debajo de 80, ¿okay? Con un nivel de evidencia C y un grado de recomendación condicional. Otra modalidad de tratamiento es la inyección intraprostática. Múltiples sustancias han sido estudiadas para aliviar los síntomas del tracto urinario bajo en cuanto a la hiperplasia prostática benigna, entre ellos la toxina botulínica, el triflotato de fexopótida, como nombre del componente, NX07, PRX302, y el uso también de alcoholes en altas concentraciones como el etanol. Principalmente el mecanismo de acción previsto por la toxina botulínica no es más que inhibición en cuanto a liberación de neurotransmisores en las neuronas colinérgicas a nivel prostática, lo que produce una relajación del músculo liso prostático y alivio como tal la sintomatología. Sin embargo, para el triflotato de fexopótida y el PRX302, aunque no están completamente estudiados, se creen que los datos experimentales asocian la atrofia como tal del parénquima prostático a un efecto apoptósico con ambos fármacos. La tasa de satisfacción de este tipo de procedimientos ya ha sido medido en múltiples estudios. En este caso traigo a colación una revisión sistemática y metaanálisis con 3 estudios principales realizados, donde la mayoría tuvo principalmente una cantidad de pacientes considerables, 157 pacientes, a una tasa de seguimiento principalmente de 6 meses a 1 año. Vemos que las características de los pacientes, de edad promedio de 68 años de edad, y con volúmenes prostáticos por debajo, en muchos casos, de 100 cc. Vemos que la terapia de abordaje varía, puede ser utilizada tanto de inyección transuretral, o sea, una transición transperineal y transrectal. Uno de los que más en este caso se ve en la mayoría de los estudios es la aplicación transrectal de este tipo de componentes. Al comparar el efecto o beneficio de la sustancia, en este caso toxina botulínica, en comparación con el placebo, vemos que en la mayoría de los parámetros evaluados los resultados fueron no significativos, prácticamente no hubo cambios al final del estudio en cuanto a mediciones del IPSS, el Qmax, el volumen prostático y el volumen de residuos postmiccional.
Resultados anteriores también pueden ser verificados con estudios más recientes. Esta publicación de 2018, con medición también de la efectividad de la toxina botulínica, una tasa de seguimiento de un año, de verdad no mostró tasas significativas en cuanto a mejora del Qmax o como tal del volumen prostático al final del estudio. Sin embargo, donde más se ve beneficio, quizás desde el punto de vista cualitativo, es la disminución de los síntomas, o por lo menos en cuanto a la evaluación del IPSS. Otros componentes también han sido estudiados en cuanto a su eficacia: la colocación intraprostática, en este caso los usos de alcoholes a concentraciones elevadas, por encima del 90%, han sido estudiados. Quise traer a colación un estudio nacional realizado entre el año 2015 y 2017 en el Hospital Universitario de Caracas, Venezuela, con 60 pacientes sometidos a dicho procedimiento, con una edad promedio de 66 años, de los cuales 63% de estos pacientes, o sea, prácticamente la mitad, eran portadores de sonda uretrovesical. Un tiempo de seguimiento de 3 a 6 meses, en la cual se instiló etanol al 95% en una cantidad aproximada que varió entre 20 a 30 cc, calculadas al 25% del volumen prostático por paciente. Se hicieron aproximadamente 3 inyecciones a nivel lateral de cada lóbulo prostático, que iban justamente desde la periferia capsular justamente hasta los bordes periuretrales prostáticos. Como tal, vemos resultados significativos en cuanto al seguimiento pre y post inyección de etanol, principalmente en los estudios o en los parámetros como el IPSS, con una mejora prácticamente de 10 puntos, o disminución de 10 puntos en el IPSS. En cuanto a la calidad de vida, una reducción, en la cuestión de calidad de vida, una reducción aproximada de 2.5 puntos, un aumento del Qmax en aproximadamente 7 puntos, y como tal una reducción considerable del volumen prostático de aproximadamente unos 20-25 cc al final de la tasa de seguimiento. Este tipo de procedimientos como tal tuvo una baja tasa de retratamiento, entre ellos un paciente fue sometido nuevamente a reintervención, en este caso a inyección intraprostática de etanol nuevamente, y un gran número considerable de ellos pasó a tratamiento convencional, ya sea con RTUP, 8 pacientes, o bien por prostatectomía simple abierta al final del estudio, como fue en 3 pacientes, 21% de los mismos. ¿Okay? Estos resultados quizás son comparables a otras publicaciones previas en cuanto al uso de etanol, cuando comparamos el resultado de este estudio, por ejemplo, en cuanto a mejoría del IPSS, que ronda aproximadamente el 50%, con una tasa de efectividad por la calidad de vida del 50%, reducción de volumen prostático a una tasa de seguimiento de un año de aproximadamente 15 a 20%, y una mejora del Qmax que varía entre 50 a un 70%. ¿Okay? Por ende, ¿qué nos dicen las guías sobre este tipo de procedimientos? Principalmente, ensayos clínicos no han demostrado, como ya vimos, el beneficio de la toxina botulínica en comparación con el efecto placebo. En este caso, a nivel de evidencia 1A de la Sociedad Europea, hay un componente que está siendo estudiado, que es el NX1207, que es el que ha tenido mejor efecto en comparación con el efecto placebo. Sin embargo, el nivel de evidencia es bastante bajo. Y principalmente la guía nos dice no se ofrezca tratamiento intraprostático o inyección intraprostática de toxina botulínica a pacientes con síntomas urinarios bajos asociados a hiperplasia prostática benigna. Con grado de recomendación fuerte, las guías americanas no nombran dicha técnica. Continuando, tenemos el ITIN, que no es más que un mecanismo intraprostático diseñado con la finalidad de remodelar como tal la anatomía del cuello vesical y la uretra prostática mediante la colocación de dispositivos que va a ejercer un esfuerzo radial compresivo sostenido durante varios días
con la finalidad de ejercer incisiones prostáticas por efecto de depresión. Esto como tal va o conduce como tal a una necrosis isquémica del tejido, y posteriormente con el retiro del dispositivo hay una mejora, en este caso del flujo de salida, flujo urinario. La duración recomendada del dispositivo a nivel intraprostático es aproximadamente 5 días como máximo para ver un mejor efecto de acción. El retiro del mismo se hace por vía transuretral. El mismo tiene como tal unas pestañas que quedan o sobresalen a través del meato uretral, lo que permite su extracción de forma satisfactoria. Sin embargo, en muchos de los casos se amerita o necesita reevaluación endoscópica por sobre todo tasas altas como tal de sangrado, ¿okay? Post tratamiento. Los materiales principalmente utilizados para este tipo de procedimientos es el nitinol, el níquel y como tal el titanio. Se compone principalmente de 3 pestañas que se anclan tanto al cuello como a la próstata, y durante su expansión producen laceraciones a nivel prostático que mejoran como tal el flujo de salida. Estudios recientes han demostrado efectividad variable a este tipo de procedimientos. Traigo a colación un estudio del 2018 que midió la efectividad del implante de nitinol, en este caso Raitin, a una tasa de seguimiento de 3 años. Como tal, el número de pacientes que fue evaluado fue de 32 pacientes con una edad promedio de 70 años, ¿okay? Con patologías asociadas de base y un volumen prostático como tal no mayor a 40 cc. ¿Okay? Vemos principalmente que en las mejoras del Qmax a la tasa de seguimiento de 3 años fue bastante satisfactoria, principalmente cuando vemos en la curva que su mayor tasa de efectividad es aproximadamente a los 6 meses al año, ¿okay? Una mejora del Qmax de aproximadamente unos 5 puntos. Sin embargo, posteriormente a los 3 años vemos que estas mejoras disminuyen y más o menos la mejora en cuanto a la línea inicial es aproximadamente de 2 puntos. Cuando vemos la tasa de éxito en cuanto al IPSS, vemos que hay una reducción bastante considerable en los primeros 6 meses a un año, una reducción aproximadamente de unos 10 a 11 puntos en cuanto al índice del IPSS, que posteriormente se va elevando ya al finalizar el estudio de seguimiento a los 3 años de estudio, ¿okay? Con un promedio posterior de disminución de no más como tal de 5 puntos. Vemos que este tipo de procedimientos, a pesar de ser bastante quizás en este estudio satisfactorio, la tasa de efectividad a largo plazo es bastante poca, por lo cual muchos de estos pacientes tuvieron que ser reintervenidos, ya sea con la colocación de un nuevo dispositivo de nitinol o en su defecto con terapias convencionales como la RTUP o sistemas láser. ¿Qué nos dicen las guías en cuanto a la efectividad de este tipo de procedimiento? La EUA demuestra que los ensayos controlados aleatorios que comparan el ITIN con una técnica convencional de referencia aún están en curso de investigación. La guía americana ni siquiera nombra dicha técnica, por lo cual se mantiene todavía como un estudio experimental. Pasamos entonces a hablar de la terapia Titum o la terapia transuretral con microondas. Una terapia principalmente enfocada en la ablación del tejido prostático mediante el empleo de calor generado por microondas. El tiempo de exposición como tal a durante el procedimiento puede ser variable. Algunos estudios reportan duraciones de 30 hasta 60 minutos con la colocación del dispositivo a nivel intraprostático para ver efectos favorables postquirúrgicos. Como tal, el mecanismo de acción principal de este tipo de procedimientos se basa en la exposición del parénquima prostático a temperaturas superiores a los 45 grados Celsius, lo que llamamos temperaturas con efecto citotóxico,
que durante tiempo de exposición pueden generar necrosis y coagulación. Principalmente, el calor se produce por dipolos eléctricos, moléculas de agua, que oscilan en el campo de microondas y a su vez portadores de cargas eléctricas o iones que se mantienen en movimiento constante y de vuelta dentro de dicho campo microondas. ¿Okay? Esto genera, o se cree que genera también, un efecto de apoptosis y de nervación de alfa receptores, generando como tal un efecto de relajación del músculo liso a nivel prostático y aumento de la tasa de flujo de salida. Resultados de este tipo de procedimientos han sido ya descritos, quizás en estudios no tan recientes. ¿Okay? Traigo a colación un metaanálisis, una revisión sistemática, publicación de 2017, donde se lograron encontrar 4 estudios aleatorizados comparados, en este caso, el efecto del typing con efecto simulado placebo, en este caso doble ciego, con un número total de pacientes estudiados apenas de 214 pacientes con una tasa de seguimiento de 1 año, donde hubo una disminución significativa como tal del IPSS en aproximadamente 6,8 puntos y un aumento del Qmax no significativo de apenas 2,0 cc por segundo. En este caso, la terapia Titum en las guías europeas, una técnica que no aparece en las últimas actualizaciones, y en la UAL del 2019 nos refiere que la evidencia acerca de su eficacia y mejoría en cuanto a síntomas, eventos adversos, índice de flujo aún son inconsistentes, se mantienen todavía quizás como fases experimentales, por lo cual tiene un grado de recomendación bastante bajo, condicional, con un nivel de evidencia C. Por otro lado, tenemos la ablación transuretral con aguja o sistema TUNA, que no es más que una terapia enfocada en la ablación del tejido prostático mediante el empleo de calor generado por ultrasonido radiofrecuencia. En este caso el abordaje también es transuretral, mediante una aguja que emite calor que va a generar necrosis por coagulación dentro de las zonas de transición, aunque también se cree que hay un efecto neuromodulador con esta irradiación de calor, lo que permite quizás relajación del músculo liso prostático y mejorías en cuanto al flujo de vaciado vesical. ¿Okay? El tiempo de exposición en cada terapia de calor al dispositivo es variable en la literatura, sin embargo los resultados son poco significativos. Actualmente hay poca o nula información o actualizaciones en cuanto a este tipo de procedimientos. La guía europea no la nombran y en las guías americanas el sistema TUNA no está recomendado para el tratamiento de los síntomas de tracto urinario bajo, esta en opinión de expertos. Las últimas apariciones de este tipo de procedimientos prácticamente fue en el 2000, las guías del 2010, y ya en ese momento se hablaba de que en las últimas guías del 2003 habían ya pocas literaturas, autorizaciones en cuanto a este sistema, por lo cual el panel de expertos decide actualmente, en vista de no haber resultados significativos, su no utilización en cuanto a la patología prostática. Pasamos ahora a hablar del sistema Reson. El mismo utiliza energía de radiofrecuencia para crear o almacenar energía térmica en forma de vapor de agua, que se va a liberar como tal a través de un dispositivo uretral de forma controlada y por endoscopia en el tejido prostático. Este vapor se dispersa a través del tejido intersticial, creando necrosis celular a través en el tejido prostático. El equipo cuenta con una aguja de 4 milímetros, que en la punta de la misma cuenta con 12 orificios por donde sale el vapor de agua, y una óptica de 30 grados. ¿Okay? En este caso las temperaturas superan los 103 grados Celsius, y el tiempo estimado que genera el mismo equipo en cada punzación para un efecto satisfactorio es de 9 segundos por inyección. Por lo general se aplican 2 o 3 inyecciones en los lóbulos laterales y como tal 1 o 2 en el lóbulo medio, y en este caso el beneficio de dicha terapia es que puede ser utilizado de forma como tal ambulatoria, no en un ambiente controlado, con prácticamente egreso del paciente el mismo día.
Estudios han demostrado como tal el beneficio con la terapia térmica con vapor de agua. En este caso traigo a colación estudio del 2018, donde se estudió a una tasa de seguimiento de 4 años eh, los beneficios como tal del sistema RESUM. 135 pacientes fueron incluidos en este estudio a una tasa de seguimiento, como ya se dijo, de 4 años, con próstatas por debajo de 60 cc. Y vemos que en los principales índices o valores medidos hubo una disminución significativa en cuanto a las líneas basales, principalmente a nivel del IPSS, una línea basal de 22 puntos, hubo una disminución significativa prácticamente de 11 puntos que se mantuvo hasta los 48 meses de seguimiento. Asimismo, una disminución en cuanto al cuestionario de calidad de vida, aproximadamente 2.1 puntos en la tasa de seguimiento total del estudio. Un aumento del Qmax de aproximadamente 5 a 6 puntos y que se mantuvo durante la tasa de seguimiento a 4.2 puntos de mejoría en 4 años. Y lo principalmente que es el volumen vaciado y el volumen postmisional, también hubo una mejoría significativa en este procedimiento. Sin embargo, se reportan altas tasas o tasas moderadas de complicaciones, sobre todo posquirúrgicas, como son la disuria en el 16% de la población estudiada, hematuria, frecuencia y urgencia, RAOs asociadas a la técnica postoperatoria y infecciones del tracto urinario bajas. El sistema RESUM, en cuanto a las recomendaciones de las guías, la EUA refiere que se necesitan ensayos controlados aleatorios contra una técnica, quizás de referencia, para confirmar los primeros resultados clínicos prometedores y asimismo evaluar una eficacia y seguridad a mediano y largo plazo del tratamiento con energía de vapor de agua. Lo mantiene como una técnica todavía experimental. La UA, sin embargo, también dice que la terapia térmica con vapor de agua podría ofrecerse a pacientes con próstata por debajo de 80 gramos y sobre todo aquellos que deseen preservar función sexual. Sin embargo, la evidencia aún es limitada, por lo cual se mantiene como un estudio experimental. Pasamos ahora a hablar sobre el sistema de ablación por chorro de agua robótico guiado por imagen, el sistema Aquablation. No es más que una terapia que se enfoca en el uso de la hidrodisección, en este caso mientras se conservan estructuras vitales colágenas y una buena delimitación de la espesura quirúrgica. En este caso, un sistema que se compone de un doble componente, uno intrauretral o transuretral y un componente transrectal donde se coloca la sonda ecográfica que le permite al cirujano evidenciar en tiempo real el tamaño prostático y sobre todo delimitar el área de ablación. A su vez permite ver en tiempo real el estado como tal del acto quirúrgico. Es un sistema prácticamente computarizado, ¿okay?, con uso de corriente salina a alta velocidad, montar sin la generación de energía térmica. Traigo a colación para la medición de efectividad del Aquablation un estudio representativo como fue el estudio WARE, publicado en el 2017, un estudio doble ciego, randomizado, donde se comparó la efectividad del Aquablation con una técnica convencional con efectividad demostrada como lo es la RTUP. En este caso se usaron 117 pacientes en el empleo de la Aquablation versus 67 con RTUP. Vemos que la edad promedio de los pacientes fue aproximadamente 65 años y con un volumen prostático por debajo, eso sí, de los 60 cc. Como tal, los estudios no han demostrado una superioridad franca o significativa de la Aquablation sobre terapias convencionales, en este caso como la RTUP. La mejoría evidente a la tasa de seguimiento de 6 meses fue aproximadamente para el IPSS de 6 puntos, asimismo una reducción en cuanto al puntaje del índice de calidad de vida de 1.3 puntos y un aumento significativo quizás del Qmax en ese tiempo de seguimiento
de 10 puntos versus 7.5 puntos del RTUP. Asimismo, podemos evidenciar que hubo una mejoría en cuanto al volumen residual postmiccional. Sin embargo, al compararlo con la técnica convencional, prácticamente fueron resultados no significativos. Actualmente la coablation se mantiene en ambos guidelines, las guías actualizadas, como todavía procedimientos experimentales o bajo investigación. Por ejemplo, la EUA nos refiere que la coablation parece ser tan efectiva como la RTUP, el procedimiento convencional. Sin embargo, todavía hay algunas preocupaciones acerca de los mejores métodos para lograr un control hemostático postquirúrgico. En este caso, evidentemente, muchos de estos pacientes sometidos a procedimiento de hidrodisección mostraron un moderado porcentaje de sangrado postquirúrgico que ameritó la realización de una, en este caso, reintervención para coagular los puntos de sangrado, cosa que quizás con el procedimiento estándar como RTUP puede ser controlado prácticamente en un mismo tiempo quirúrgico. Asimismo, se recomienda para aquellos pacientes con próstatas entre 30 y 80 cc con síntomas del tracto urinario bajo de moderado a severo, con un grado de recomendación bastante débil. Procedimiento que actualmente es bastante costoso, como veremos más adelante, y sin demostrar quizás tasas superiores a los procedimientos convencionales. Por último, tenemos como tal la embolización de la arteria prostática, que no es más que un procedimiento donde el método de acción previsto es la inducción de isquemia prácticamente irreversible en el parénquima prostático, en este caso mediante la utilización de microesferas de alcohol polivinílico como algún material con tamaño aproximadamente de 150 a 200 micrómetros. Otro tipo de material utilizado también es el emboseno, y esto va a crear una reacción inflamatoria de mi posterior cicatrización a nivel del parénquima prostático con la finalidad de la disminución del volumen del mismo. Múltiples son las técnicas utilizadas para la embolización de la misma, ya sea a una sola posición de catéter o a múltiples posiciones, que es el llamado método de Perfect. Asimismo, el abordaje se hace a nivel femoral, se coloca como tal anestesia en el sitio de punción femoral, y la mayoría de estos casos pueden salir de forma ambulatoria. Como tal, este tipo de procedimiento lo hacen radiólogos con experiencia, y bueno, las tasas de éxito varían mucho de acuerdo, esto sí es importante, de acuerdo a la experiencia de cada grupo experimental. El beneficio probable de dicha técnica ya ha sido evidenciado en múltiples estudios. Traigo a colación un metaanálisis que reunió múltiples artículos, una revisión sistemática y metaanálisis, donde de 268 estudios publicados en distintas bases de datos médicas, 6 estudios incluyeron un metaanálisis con una tasa de seguimiento a 12 meses. En este caso se quiso medir la eficacia tanto en las disminuciones del IPSS, mejoras de calidad de vida, disminución como tal del antígeno prostático y volumen prostático al final del periodo de seguimiento. En el metaanálisis se lograron incluir 6 estudios principales que concordaban con los criterios de inclusión, el mayor de ellos con 250 pacientes, edades promedio entre 60 y 70 años, y volumen prostático que fueron desde los 60 hasta los 110 cc, logrando medir entonces en ellos como tal avances satisfactorios en tanto al Qmax, el IPSS, el índice de calidad de vida, el score en cuanto a función sexual y disminución del antígeno prostático. Como tal, 5 de los estudios fueron de corte prospectivo y un solo estudio retrospectivo, y nos reporta lo siguiente: una tasa de seguimiento de un año, que prácticamente en cuanto a la mejoría del IPSS, una reducción no significativa de no más de aproximadamente 5 o 6 puntos en el transcurso de seguimiento. Asimismo, en cuanto al score de calidad de vida, no hubo una mejoría tan significativa, apenas de aproximadamente
1.5 puntos el promedio. Algo que llama la atención dentro del estudio quizás son los efectos adversos observados durante el seguimiento de estos pacientes, principalmente en su seguimiento a corto plazo, postquirúrgico, sobre todo en el estudio PISCO, con el que contó con la mayor cantidad de pacientes, 250. Vemos cómo hubo la aparición en este caso de proctalgia y disuria, 23 pacientes de los estudiados, la hematuria postquirúrgica, la hematospermia, rectorragia, evidencia de diarrea, y en uno de ellos una complicación grave como fue la isquemia vesical que ameritó reintervención. En este caso la podemos asociar desde el punto de vista anatómico en que la mayoría de los procedimientos recomiendan como tal el acceso por las arterias vesicales inferiores para la ablación como tal mediante la embolización prostática en dicha técnica. Las guías hasta ahora lo mantienen con connotaciones de procedimiento experimental. La guía de la EUA nos habla de que el procedimiento quizás es menos efectivo que la RTUP para mejorar los síntomas y los parámetros hidrodinámicos con un nivel de evidencia 1A. Y una recomendación fuerte es que debe ser realizada en unidades donde el protocolo de selección y seguimiento sea realizado por urólogos en conjunto con radiólogos expertos. La guía americana, la embolización prostática o arteria prostática no está recomendada para el manejo de los síntomas del tracto urinario bajo atribuibles de hiperplasia prostática fuera de un contexto clínico de investigación. Aquí en este cuadro hice una comparación posteriormente la investigación comparativa en cuanto a la eficacia de las modalidades mínimamente invasivas. Hay algo importante, vemos que quizás en las guías el procedimiento aún más aceptado sigue siendo el levantamiento uretroprostático con el sistema Urolif, pero vemos un aumento propio de las tasas de éxito en cuanto a QMAC y PSSI, la calidad de vida a medida que los procedimientos han sido actualizados, sobre todo con los últimos procesos de investigación como el sistema Rezum o el Aquablation, pero a pesar de estas tasas satisfactorias, no hay como tal datos concordantes en cuanto a la seguridad de estos últimos sistemas, por lo cual se mantiene todavía como estatus bajo investigación el sistema Titan y Tuna, a pesar de tener parámetros quizás medianamente favorables. Han entrado en desuso y prácticamente actualmente están siendo superados por los sistemas previos como el Urolif o los sistemas actualizados como la hidrodisección. Ahora bien, algo importante para los urólogos en cuanto a los métodos quirúrgicos y sobre todo en la patología prostática benigna, tiene que ver uno con la seguridad intraoperatoria y postquirúrgica en los pacientes tratados y sobre todo las tasas de satisfacción a futuro en cuanto a funcionalismo sexual, sobre todo a eyaculación retrógrada y disfunción eréctil. ¿Son seguros estos procedimientos mínimamente invasivos? Hay estudios ya publicados donde se hacen unas revisiones sistemáticas en cuanto a la seguridad de estos procedimientos, quizás en cuanto a la preservación de la función eyaculatoria y disfunción sexual. Traigo una colación, un estudio del 2018 que nos habla si un paciente tiene que decidir entre la eyaculación o la micción, una revisión sistemática de la preservación de la eyaculación o técnicas específicas de la preservación de la eyaculación en la patología prostática. Traigo la tabla comparativa de resultados de este estudio en cuanto a las técnicas mínimamente invasivas no quirúrgicas, principalmente las que ellos denotan acá. El levantamiento uretral prostático, el sistema Rezum Aquablation tienen una tasa de preservación de la función eyaculatoria anterior prácticamente un 100%. Estos son datos satisfactorios cuando lo relacionamos con las técnicas estándares. Por ejemplo, los procedimientos de resección y enucleación, como la RTUP, la fotovaporización o el sistema de enucleación OLED,
donde el porcentaje de eyaculación retrógrada es bastante alto en la mayoría de estas técnicas, prácticamente del 65% hasta un 70-80% en el sistema OLEG. Y bueno, en este estudio también hablan de la técnica dentro de la técnica específicamente, para mejorar y disminuir como tal este tipo de complicaciones. ¿Okay? Asimismo, podemos encontrar también una relación de costos con el avance de las nuevas técnicas quirúrgicas. Mínimamente invasivo es igual a altamente costoso. Ya hay estudios que nos hablan de la relación de costos bastante, quizás con bastante especificidad, del avance de estas nuevas técnicas, ¿okay? En el tiempo. Y evidentemente hay un realce en cuanto a costos, sobre todo en el momento de más realce, más repunte de este tipo de procedimientos, y que se ve que hay una disminución de costos con el tiempo a medida que este tipo de procedimientos se hacen de forma masificada. Principalmente aquí vemos un ejemplo del sistema del TUNA, del TAITUN en sus años de lanzamientos experimentales en 2004-2006. Vemos con un superado el procedimiento al costo hospitalario en total por encima de los 4 y 7 mil dólares, y con el tiempo vino reduciendo ya para el 2016 los costos a entre 2.000 y 1.500 dólares. Sin embargo, al correlacionarlo quizás con los métodos actualmente que se mantienen en las guías, como el sistema de levantamiento prostático, siguen siendo bastante costosos, con un estimado de aproximadamente 2.700, 1.500 dólares por procedimiento por paciente, ¿okay? En comparación quizás con las técnicas tradicionales más invasivas, como la RTUP, que aproximadamente de 1.500 dólares en cuanto nada más gastos médicos. Acá vemos otra tabla comparativa en cuanto a técnicas como la embolización prostática, fotovaporización y RTUP, con tendencia favorable hacia disminución de costos en la embolización de arteria prostática. Quizás lo refieren en el estudio, que es porque este es un procedimiento en muchos casos ambulatorios donde no se colocan gastos de hospitalización. En resumen, podemos concluir que el levantamiento uretral prostático UROLI se muestra como el procedimiento mínimamente invasivo no quirúrgico con mejor aceptación por el panel de expertos en la mayoría de las guidelines actualizadas, sobre todo para casos muy bien seleccionados. Asimismo, podemos concluir que los procedimientos mínimamente invasivos no quirúrgicos han demostrado superioridad en la preservación de la función sexual al compararlos con los procedimientos convencionales. Sin embargo, esto se contrapone con elevada tasa de retratamiento a corto plazo. Ensayos recientes en base a procedimientos como la embolización prostática, el ITIN, el Aquablation, el sistema Rezum aún no demuestran confiabilidad en cuanto a comparación con técnicas convencionales, por lo que se mantienen en las guidelines actualizadas como técnicas experimentales. Considero que se debe fomentar o mantener las investigaciones a futuro en cuanto a alternativas de tratamiento mínimamente invasivo a fin de mejorar las tasas de resultados favorables, equiparables con los métodos quirúrgicos estándares. Gracias por su atención.